tiempos que estamos viviendo, creo que es sumamente importante mirar lo que Dios nos habla a través de la Iglesia Apostólica, ¿no? La vida de estos cristianos, cómo lo vivieron los primeros años, los primeros tiempos, y sobre todo uno de los grandes escritores de la historia, que fue este doctor llamado Lucas, que se preocupó. Fíjese que estuvo aproximadamente 18 a 19 años. Y su misión, y la verdad, la inquietud fue acercarse a los apóstoles, estuvo muy cerca de Pablo, para escribir en forma detallada y quizás con detalles que los demás evangelios, ¿no es cierto?, los otros evangelios sinópticos, no lo escribieron, y él escribió, y Dios le permitió escribir con detalles primero el evangelio de Lucas, mirando lo que había escrito el sobrino de Pedro llamado Marcos y lo que había escrito este apóstol que estuvo al lado del Señor, Mateo. Y Dios le permite que, una vez escrito, Dios le permite escribir este libro llamado Hechos de los Apóstoles, que nos cuesta la historia, ¿no es cierto? Los primeros 9 capítulos parte con el primer suceso trascendental que Jesucristo, y lo describe el último evangelio de Juan, es la venida del Espíritu Santo, este Consolador. Y miramos cómo Dios toma a Lucas y en forma detallada genera cosas que los demás apóstoles, quizás por su premura y también el máximo trabajo que tenían de pregonar el evangelio, no los escribió, Lucas los escribió. Y uno de los grandes detalles que Lucas escribe es cómo vivieron los primeros cristianos. Y entendieron, y Dios le da a entender a este hombre que escribe la historia de la iglesia primitiva o de la iglesia apostólica, ¿no es cierto? Lucas se preocupa de escribir de los últimos 3 años de Jesucristo como ministerio, y después de la muerte él empieza a escribir en forma detallada lo que pasa con cada uno de los apóstoles, y termina hablando y enseñando mucho lo que Dios le permite hacer al abortivo, al apóstol abortivo. Él mismo lo dice: yo soy como un abortivo, o sea, fui injertado, fui integrado, y estamos hablando del apóstol Pablo, y a partir del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos habla sobre la historia de este gran apóstol llamado el apóstol Pablo. Sin embargo, el ejemplo que Dios nos da en Hechos de los Apóstoles dista mucho de lo que hoy día vivimos como cristianos. Las circunstancias las podemos citar en muchas formas y siempre lo decimos. Una de las cosas que hoy día perturba a la iglesia es el materialismo, el deseo de obtener cada día más y no conformarnos con lo que Dios nos da. Los grandes escándalos del último tiempo, y ni siquiera tenemos que mirar a otro país, ¿no es cierto? Los escándalos dentro de la iglesia evangélica ha sido por el materialismo, la riqueza ilícita. ¿Para qué vamos a hablar de la historia de Estados Unidos? ¿No es cierto? Partimos en el año 69, 65, con los primeros escándalos del enriquecimiento ilícito de los líderes que están llamados a predicar el evangelio. Y que dista el siglo XX y lo que hemos empezado del siglo XXI dista mucho de la verdadera palabra del Señor. Y por favor, yo no voy a hablar de política ni mucho menos, pero créame que el texto que hemos leído habla del verdadero comunismo. No estoy hablando del partido político, ¿no? Porque dista mucho. Sino vivir en comunidad, comunitario. Vivir en comunidad. Y vivir en comunidad significa, en lo que hemos leído, primero, tenían una base. Y el texto que hemos leído, si usted lee el verso, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Parte ahí.
Cuando yo tengo que vivir como cristiano en comunidad, no ecumenismo, porque el ecumenismo es aceptar todo. Lo que venga me sirve, lo que venga lo acepto. El ecumenismo no va con nosotros. La doctrina de Cristo sí. Y quizás, mire, he orado mucho al Señor y me ha complicado cuando estaba preparando el sermón para hoy día, me ha complicado porque yo decía, Señor, hay gente en internet, va a haber hartas personas, pero la verdad es que es necesario que hoy día hablemos de la verdadera doctrina de Cristo. ¿Cuál es la verdadera doctrina de Cristo? Y fíjese que el jueves lo decíamos en un paréntesis que hicimos en la escuela bíblica. De repente nos vamos por los detalles que a Dios no le interesan. Y no nos vamos a la fuente. Y la fuente es estar lleno del Espíritu Santo. Hoy día las religiones se han ido apartando. ¿Por qué? Porque algunos no están de acuerdo con los instrumentos, otros sí. Y el jueves el Señor me instaba en la escuela bíblica. Fíjese que el tema no está en el instrumento, sino quién toca el instrumento. Un instrumento es espiritual o carnal, dependiendo de quién lo toca. Y dependiendo qué es lo que toca. Entonces no puedo decir que una batería es carnal. Y no estoy hablando nada que no esté fuera de la palabra, es cosa que usted examine. Cuando David, Dios lo toma para formar el primer coro, 280 coristas, que tocaron en su mayoría, fíjese que de los 280, 120 eran tamboriles. Y vemos el Salmo 150 y Dios parte diciendo todo lo que respire, alaba a Jehová, con salterios, con arpa, y nos da autorización. Pero yo quiero ir a esta doctrina, dice el apóstol, y nos enseña Lucas. La comunión de los creyentes estaba basada ¿en qué? En que estaban perseverando, o sea, estaban consultando. Perseverar significa consultar a cada rato, a cada momento, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene mucho que ver, ¿sabe por qué? Porque de repente cometemos pecados. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra del Señor. Muchas veces lo hemos dicho, una de las cosas que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento es que fallaron y se apartaron de Dios por la falta de conocimiento. Y hay un pecado muy más grave que se llama omisión. Cuando yo sé que estoy haciendo lo malo y me da lo mismo. Por eso estaba complicado en la semana con este sermón. Porque sabía que se iba a generar este silencio. Cuando me tienen que preguntar, y a mí me preguntan, y a usted le preguntan, ¿cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? ¿Qué tiene que responder usted? ¿En que todos los que digan Señor, Señor? ¿O los que hacen la voluntad del Señor? Ahí hay una diferencia trascendental. La Biblia nos dice, no todos son los salvos, no todos están cerca del Señor porque dicen Señor, 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 sino dice los que hacen la voluntad del Señor. Y fíjese que cuando Lucas está hablando y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿qué estaban hablando los apóstoles? Estaban hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque ya estaban llenos del Espíritu Santo y ellos sabían que lo que habían vivido como hombres, como discípulos de Cristo, hoy día estaba confirmado por el Espíritu Santo. Cuando hablamos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones. Por favor,
Aquí hay tres conceptos que de repente se malinterpretan. Cuando hablan, no es que pasaban de comida en comida o en cena, en banquete tras banquete, no están hablando de eso. Está hablando de tres cosas fundamentales. Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de Cristo. Segundo, en la comunión unos con otros. ¿Estamos en comunión o no? Los que están escuchando la palabra hoy día, ¿podemos decir estamos en comunión? ¿O hay enojos entre nosotros? Disensiones, la Biblia dice de disensiones, rencillas, enojos. Segunda cosa, estaban recibiendo la enseñanza de Cristo. Segundo, estaban en comunión. Y en comunión no significa que yo tengo que darle el abrazo y demostrarle amor a cada vez al hermano. ¿Sabe lo que significa estar en comunión? Voy a ocupar a mi hermano porque es mi hermano. ¿Ah? Estar en comunión con él es aceptar los errores de él y que él acepte mis errores. Eso es estar en comunión. Que si yo lo ofendo, él tenga la comunión de perdonarme. Vivir en comunión es esmerarse. Escúcheme bien, el texto bíblico nos dice que vivir en comunión es esmerarme de disimular la caída o la falla de mi hermano. ¿Y qué hace la iglesia hoy día? Vemos a uno caído, lo destruimos más y lo pisoteamos más. Y si la mitad de la iglesia no está enterado de que el hermano cayó, yo me encargo que la otra mitad de la iglesia se entere que el hermano cayó. Eso no es comunión. Tener comunión, tener la capacidad de que si alguien se equivoca, yo lo pueda disculpar. Y mirar que yo también. El apóstol Pablo, Dios lo toma y le dice, el que esté firme. El que esté firme. Mire que no caiga. El que sea perfecto. Está lejos de estar cerca del Señor. Porque Él dijo, yo al altivo lo miraré de lejos. Y al humilde lo ensalzaré. Cuando habla del partimiento del pan no significa que pasaban en banquete, está hablando de la cena del Señor y todo lo que significa la cena del Señor. Jesucristo estableció este sacramento que se llama cena y que es una conmemoración. ¿Y qué estoy cada vez que ceno con el Señor y con mis hermanos primero estoy haciendo todo esto? Es que con el que está al lado mío tengo comunión, no tengo nada que esconder, he pedido perdón y puedo recordar que Cristo murió y resucitó por mí. Y hoy día la cena del Señor lo tomamos como algo bonito, algo emocionante. Pero no como el acto verdadero que tiene que ser la cena del Señor. La cena del Señor es conmemorar que Cristo perdonó mis pecados. Es conmemorar que Cristo murió y lavó mi vida. Es conmemorar que con su bendita sangre lavó mis pecados. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Mire lo que describe el escritor sagrado. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Nos saltamos eso? Y en las oraciones. ¿Cómo está la oración? ¿Cómo está la oración? Fíjese que Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría
es el temor. Pero nos quedamos ahí. Por favor, alguien que lo busque. Proverbios 1:7. Y lea la segunda parte de Proverbios 1:7. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero miren lo que sigue. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y es lo que está pasando hoy día con la iglesia. Cuando hablamos de un sermón de doctrina, la iglesia se queda en silencio y molesta. Pero si le hablo de materialismo, le hablo de bendición, hoy día, el otro día veía la televisión por ahí, una famosa maratónica, y que si usted compraba una pulsera de no sé qué, que venía de no sé, y se la ponía en la mano derecha, oiga, al otro día iba a tener 10 lucas en el bolsillo derecho. Usted que conoce de la palabra del Señor dirá, pero ¿quién va a caer? Hay gente que cae. Ponga 2 y Dios le va a devolver 4. ¿Ese es el Evangelio? ¿Es el Evangelio que usted ha aprendido? Ofrende 4 y le va a devolver 8 el Señor. No es el Evangelio que yo aprendí. Lo que sí yo tengo claro que si soy fiel y usted es fiel, dice la Biblia que ni el pan ni el agua le faltará. Y yo lo creo con todo mi corazón. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y aquí vamos a entrar al verso 43, que es el concepto de temor. En el griego original esta palabra no significa miedo, sino que respeto, reverencia, temor. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tenían reverencia, tenían respeto. No habían impostores. Y por favor, clame mucho al Señor porque esto me va a costar mucho. Pero yo voy a cumplir con lo que el Espíritu me habla. Dentro de la iglesia hay tantos impostores y que hablan tantas barbaridades, tal cual que se pone una pulsera y va a recibir más plata. Oiga, mayor mentira del diablo no puede existir. Y muchos hijos de Dios están escuchando esa palabra y no escuchan que si se arrodillan, si tienen necesidad y se arrodillan, Dios les va a responder. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo. En la iglesia apostólica de que está relatando Lucas, no habían impostores como lo que pasó después, los años que continuaron. Es cosa que usted vea la tercera carta del apóstol Juan. Hay un hombre que lo describe esta carta, Diótrefes. Oiga, hizo muchas cosas. Una de las características, y por favor yo lo invito a que lea tercera de Juan para que usted vea que el espíritu de Diótrefes está dentro de la iglesia. Tercera Juan, verso 9 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe.
¿Cómo están los artistas? Yo siempre he dicho que este púlpito, estas escaleras transforman a muchos. Esta escalera y esa escalera tiene poder, oiga. Porque transforma a muchos. Y perdónenme, no lo digo por ustedes, ¿no? Por ninguno de ustedes. Hay muchos que suben aquí, se sientan ahí, o se paran aquí, se transforman. Levantan las manos, aleluya, gloria a Dios. Lo sientan en la última silla allá, ¿a dónde está? El hermano Claudito ahí, a esa altura. No es lo mismo. Ese espíritu de ser visto, ese espíritu de que te palmoteen la espalda porque haces lo que Dios te manda que hagas, está tan arraigado dentro de la iglesia que hoy día tenemos cristianos que tienen que vivir con la muleta espiritual. Si el pastor no los felicita, si el hermano oficial no los felicita, no son los mismos cristianos. Hay poder en la sangre de Jesús. Si no son exhibidos dentro del templo, si no son exhibidos dentro de la congregación, no son los mismos cristianos. Y quiero ir más allá. Si un año no son honrados en un cargo, se deprimen, se marchitan. Aleluya. Diotrefes tenía este carácter, este espíritu de artista, porque los artistas tienen ese espíritu. Yo siempre les he dicho a los coristas, cuando les entre el espíritu de artista es porque el coro está muerto. Porque los verdaderos levitas tienen que adorar a Dios aquí, en la calle o en la otra esquina, tienen que alabar a Dios de la misma forma. Aleluya. Alabe al Señor. Fíjese que eran los fenómenos de Pentecostés. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mire cómo vivían, verso 44, esta comunión que había en ellos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y por favor, quédese ahí un minuto. No había un orden social. No había una liturgia ordenada. Y perdóneme que sea tan claro y yo voy a hablar lo que el Espíritu me dice. Hoy día estamos tan encuadrados en el metodismo. No estoy diciendo que el metodismo sea malo. No, tener orden dentro de la iglesia es bueno y hay que mantenerlo. Pero también tenemos que tener la visión espiritual. Cuando el Espíritu de Dios está ordenando, créame que el ordenamiento del culto, de la liturgia, queda en un segundo lugar. Porque el que empieza a ordenar es el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre la iglesia. Cuando el Espíritu Santo da y se empieza a manifestar dentro de la iglesia, los que son espirituales aceptan el poder del Señor, pero los que están lejos del Espíritu Santo, primero se asustan, después lo rechazan y no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero los que tienen el Espíritu Santo sienten el impacto en su vida. Que el Señor está obrando y el Espíritu Santo está obrando. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Yo no concibo que los cristianos que estaban acostumbrados a dar la gloria a Dios, no concibo que los cristianos que estaban acostumbrados a profetizar, a hablar en lengua, a bendecir el nombre del Señor, hoy día estén más muertos que vivos, que el diablo los tenga ahí sentados, subyugados.
Y se supone que somos una iglesia viva, una iglesia bendecida, una iglesia donde el poder de Dios se manifiesta. Pero yo no veo hoy día esa iglesia, veo una iglesia casi muerta. Y la verdad es que yo no me quiero excluir, pero yo he orado mucho por la iglesia. Y el Señor me ha revelado que el avivamiento no va a estar en los cultos. El avivamiento va a estar en el corazón del que quiera recibir al Señor. Aleluya. Estaba lejos de lo material. La comunión de los creyentes estaba lejos de lo material. Pero ahí siempre el diablo está ahí metido. Nadie obligaba a vender la propiedad para dárselos a los pobres. El mismo Lucas nos relata la historia de Ananías y Zafira. El texto bíblico nos dice, cuando el apóstol les dice, ¿quién los obligó? ¿Acaso no era de ustedes? ¿No tenían la obligación de venderla y más aún ofrecerla? La iglesia está consumida en el materialismo. Los líderes están consumidos en el poder. Estamos consumidos de ser vistos. Estamos consumidos de ser alabados. Estamos consumidos en ser. Yo no digo que usted no me tiene que querer como su pastor, usted me tiene que querer. Pero tiene que amar a Dios. Aleluya. Usted me tiene que respetar como su pastor, usted me tiene que querer como su pastor, pero al que tiene que amar con toda su alma es a Dios. Y esto no se puede confundir. No se puede desviar. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia se desvía en la idolatría, se desvía en lo que no corresponde, yo corro peligro como hombre. Y usted corre peligro como cristiano. Pero cuando una iglesia que está aquí, usted es la iglesia, no este edificio, usted es la iglesia. Cuando su corazón está vibrando, cuando el Espíritu de Dios le está hablando. El verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todo según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Y aquí me quiero detener. Sencillez de corazón. Somos sencillos, ¿no? Somos sencillos. Fíjese que no pueden haber cristianos que no vienen a la iglesia porque no tienen un traje nuevo para venir. Y créame que yo ofendo a Dios y ofendo al que me da todos los días cuando digo, no voy a ir a la iglesia porque hoy día no tengo con qué ir. Y tengo el ropero lleno de ropa. Aleluya. Yo he escuchado gente, no, hoy día no voy a ir a la iglesia porque no tengo qué ponerme. Y tienen el ropero lleno de ropa. La iglesia de antaño no se preocupaba de los trajes, no se preocupaba. Habían hombres que andaban durante años y meses con el frente de la camisa. ¿Por qué? Porque la espalda ya se había gastado. Y no andaban complicados, ni andaban tristes, ni amargados, sino que le preguntaba a usted, ¿cómo está, hermano? Bien, con la gracia del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen la bendición de todos los domingos cambiarse el zapato?
Y estamos amargados, ¿por qué? Porque no tengo un zapato nuevo para exhibir. Y eso trae amargura, trae tristeza. ¿Por qué? Porque el materialismo está consumiendo a la iglesia. El exhibicionismo está consumiendo a la iglesia. La iglesia se ha convertido en que voy a ir a aparentar lo que no tengo. Y yo sé que muchos se van a ir enojados y se van a quedar enojados, pero yo cumplo. Dios quiere que volvamos a la iglesia antigua. Aleluya. La iglesia antigua no se preocupaba, los hermanos no le andaban mirando los zapatos si estaban rotos o no estaban rotos. Los antiguos no andaban preocupados si el hermano vino con el mismo terno, con la misma corbata. Estaban preocupados de que la presencia del Espíritu Santo se manifestara, se moviera dentro de la iglesia. El resultado, hermano querido, de vivir una iglesia en comunión. Hoy día yo veo a todos los hermanos enojados. La desesperación del mundo, porque usted va, pues, anda en los vehículos y todo. Hay muchos que se bajan con un palo a pegarle al otro. ¿Y cuántos cristianos dentro de la iglesia? No, si este me habla, lo voy a aclarar. ¿Eso dice la Biblia? No, si este me habla y lo voy a aclarar y lo voy a dejar callado. ¿Eso dice la Biblia? El que te ofendiere, guarda silencio. ¿Por qué? Porque Dios bendice a los pacificadores. La iglesia hoy día no tiene la resistencia de que tú vas a ser pelado y que te van a levantar calumnias. Y la opción más fácil, no voy más a la iglesia. Como si la iglesia te diera de comer. Como si el hermano te diera de comer. El que te da vida. El que te alimenta todos los días. El que te da para respirar todos los días. Y que te da la bendición de ser hijo de Dios, se llama Cristo el Señor. Quiero terminar. ¿Cuál era el espíritu de estos hermanos? Verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cordiales. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. ¿Cuántos salvos hay en esta mañana? ¿Cuántos frutos tenemos hoy día? ¿Usted tiene frutos de bendición? Yo pensé decir, ¿se ha dado cuenta que ha pasado, vamos a cumplir casi 2 años en una pandemia que ha matado a muchos? ¿Y Dios ha sido contigo? ¿No te ha guardado el Señor? Cuando no ha habido para comer, ¿Dios no te ha sustentado? Aleluya. Cuando no ha habido nada en la mesa, ¿Dios no ha tomado uno de los suyos para llevarte de comer? Aleluya. Hermano querido, yo quiero hablar lo que el Espíritu Santo me está diciendo en el corazón. Dios no quiere una iglesia agradecida por lo material, sino una iglesia agradecida porque a pesar de todo la presencia de Dios está en tu corazón. La presencia de Dios está en su vida, pero ¿sabe lo que quiere el Señor de ti? Que lo manifiestes, que tú des testimonio que Cristo está en ti. Olvídate de quién está al lado y al otro lado. Olvídate que si alguien se va a molestar. ¿Por qué? Porque tú y yo le debemos la vida a Dios.
Usted le debe la vida al Señor. Usted le debe la vida a Dios. Le debe la vida al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El avivamiento de la iglesia no va a ser en el edificio. El avivamiento de la iglesia tiene que ser en el verdadero templo del Señor. Y el templo verdadero del Señor es tu corazón. ¿Y sabe por qué va a ser así? Porque la mitad de la iglesia se va a estar muriendo espiritualmente, pero tú vas a vivir el avivamiento. Vas a vivirlo con los tuyos, con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con los de tu casa. En tu trabajo vas a vivir el avivamiento. Muchos han predicado, no viene el avivamiento, pero el avivamiento no va a ser en este edificio. El avivamiento va a ser en tu corazón. Y le cuento una cosa. ¿Qué impedirá que en esta mañana? Aleluya. Los que creen reciben bendición en esta mañana. Los que creen reciben bendición en esta mañana. Empieza a limpiar tu casa. Empieza a limpiar tu templo. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia que relata Lucas, ellos quisieron seguir en la sinagoga escuchando el Antiguo Testamento, pero los judíos que no habían creído en Jesucristo los echaron. ¿Y usted cree que se vinieron abajo? No, le dijeron apóstoles, yo tengo una casa, tengo un aposento, tengo un lugar donde guardo los animales, pero lo voy a arreglar. Ahí juntémonos, y ahí se juntaban. Aleluya. ¿Cuántos quieren poder en esta mañana? ¿Cuántos quieren poder de verdad en esta mañana? Que el corazón, se salga por la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Todos los que quieran, póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojos y empiece a clamar al Señor. Hay poder, sin igual poder, en Jesús. Y el poder tiene que llegar en los que creen. En los que realmente le van a abrir el corazón al Señor. El poder de Dios va a llegar a tu vida. Y cuando el poder de Dios llegue a tu vida, no tengas vergüenza. El Espíritu Santo va a llenar tu vida y tu corazón. Va a llenar tu alma. El poder de Dios va a llenar tu alma. El Espíritu Santo va a llenar tu corazón. El Espíritu Santo va a llenar tu vida, hermano y hermana. Las amarguras se van a ir. Los problemas de tu trabajo, los problemas de tu vida se van a ir. ¿Por qué? Porque con Cristo todo lo puede. Yo te invito, hermano, empieza, Señor. Yo quiero el avivamiento en mi corazón. Señor, yo quiero el avivamiento en mi vida. Señor, yo quiero el avivamiento en mi alma. Señor, yo quiero el avivamiento en mi alma, Señor, en mi corazón. Que todo lo que empaña tu gloria se vaya y las cadenas sean desatadas en el nombre de Jesús. Las cadenas del diablo sean desatadas en el nombre de Jesús. Los prejuicios se vayan. Las críticas se vayan y la comunión de tu Espíritu, Señor, se mueva. Oremos al Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Amén, Señor. Señor, aviva tu pueblo. Sana
Sana a tu pueblo, Señor. Que tu Espíritu Santo caiga sobre los que creen. Señor, llénanos, llénanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, que el avivamiento no lo esperemos más, sino que sea real en nuestras vidas. Oh Padre, bendice a los que están por internet en este día. Los que estamos aquí en esta noche, en esta mañana, Señor. Hay poder en la sangre de Jesús. Cadenas están saliendo en este día. Déjale todas tus quejas. Déjale todo lo que empaña la gloria del Señor. Ay, joder. Alabado sea el nombre del Señor. Y la iglesia alababa a Dios. La iglesia apostólica alababa a Dios porque Él estaba con ellos. Y hoy día el Señor está con nosotros y está en medio nuestro. Por lo tanto, yo lo invito a que alabe a Dios y le bendiga en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, Dios bendiga su palabra.